Ian, ¿estás por ahí ya? Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Ok, vamos a comenzar. Vamos a darle la bienvenida a todos y todas. Un gusto saludarles. Para quienes no me conocen, yo soy Ayeda Naktoch. Estoy colaborando con este proyecto de red de revistas desde la Universidad de los Lagos. El día de hoy voy a estar liderando este foro, esta conversación con el experto del día de hoy, que es Ian Scott. Vamos a tener una modalidad un poco diferente el día de hoy. En todos los foros anteriores habíamos tenido dos presentadores, dos expositores, y desde ahí nace la conversación. El día de hoy solamente vamos a tener la presencia de Ian y vamos a aprender desde la expertise de nuestro invitado en los temas referentes a la internacionalización de las revistas y eh, la visibilización de estas, tanto en nuestro país como en el extranjero. Voy a dejar con ustedes entonces a Ian Scott. Él es un lingüista de la Universidad de Washington, Washington Central University. Él es el fundador y editor principal de Journal Revisions. Tiene 13 años de experiencia. Tanto él como Journal Revisions han realizado más de 130 charlas en toda Latinoamérica, dictado decenas de cursos en escritura científica y han asesorado a miles de académicos en diferentes partes de la región. Actualmente él trabaja con investigadores de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, México y España. Además, ha sido uno de los principales expositores en economía circular en el ámbito científico y tiene colaboraciones con industrias en esta temática. Le damos la bienvenida a Ian Scott. Los dejo con la presentación de nuestro invitado. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Y gracias por la oportunidad de presentar con ustedes. Estoy emocionado por esta charla porque yo creo mucho en esta iniciativa de crear y avanzar con las revistas chilenas. Yo creo que es algo que se viene hace mucho tiempo, ¿cierto? Que Chile empieza a difundir sus ciencias a través de sus propias revistas. Entonces, estoy muy contento por eso, para participar en esa, digamos, conversa de ese proceso, porque he trabajado muchos años y voy a comenzar simplemente la presentación. Voy a decir a mi esposa que eche los perros. No sé si los pueden escuchar ustedes, pero están ladrando acá. Ok. So, voy a comenzar con la presentación y les doy un poco de background. Sin ánimo de aburrirles. ¿Ustedes ven la pantalla? Oh, ya, ahí está. Ok. Ok. So, bueno, pues les doy un poco de background. Yo soy el gringuito, ¿cierto? Tengo más de 15 años en Chile, más de 12 trabajando en academia acá. Generalmente, desde que comencé el tema de la academia, he trabajado full en publicaciones académicas, tanto como institucionalmente como individualmente. Tengo un equipo, ¿cierto? Tenemos una empresa que se llama Journal Revisions, donde hacemos todo tipo de trabajos editoriales y además investigación a pedido también, que es una parte muy interesante e importante de lo que hacemos. También soy investigador, ¿cierto? Trabajo part-time en la Universidad de Santiago, es como mi institución casera, ¿cierto? Y estoy muy enfocado en dos cosas, ¿cierto? Uno es métricas y rankings de las universidades y de la investigación de la región.
Y la otra es la calidad de investigación, que mientras que ustedes y nosotros tenemos que jugar este juego de publicar, crear revistas, difundir conocimiento, ¿cierto? Un tema muy central de lo que trato de hacer y difundir es la calidad en investigación. Y bueno, pues yo vivo en el sur de Chile, no tan al sur que los lagos, pero vivo en la Araucanía y tengo una chancha que se llama Princesa. Es una de las, tenemos hartas mascotas acá. Mi esposa tiene una chiva, ¿cierto? Que es su mascota regalona. Tengo y tengo el mío, que es mi chanchita regalona, que se llama Princesa, pesa unos 150 kilos. Y justo estaba en la terraza acá pidiendo comida, imagínate. Entonces, mira, una de las cosas, que a veces me dicen, oye, pero tú tienes todos los trucos de posicionamiento y de publicación científica. Y a veces digo, no, trucos no, solamente tengo estrategia, ¿cierto? Entonces, por eso el meme que no me gusta llegar y enseñar trucos, ¿cierto? Me gusta llegar y enseñar estrategia. Además, yo creo firmemente, ¿cierto? Y lo que he desarrollado por toda mi carrera académica y profesional, que la calidad del trabajo y la consistencia, ¿cierto? Y eso es una parte que vamos a hablar hoy día sobre este tema de posicionamiento y visibilidad de la... Espérate, Águeda, que yo digo la palabra internacionalización. Imagínate para mí cómo es la palabra. Entonces voy a tratar de evitar esa palabra, pero voy a decir visibilidad y ustedes van a saber que estoy hablando de un foro internacional, ¿right? Para no decir esa palabra. Pero bueno, pues como les decía, la calidad y la consistencia. Una de las cosas que yo he tenido siempre en mi línea de trabajo es la consistencia. De siempre hacer, no la misma cosa, porque obviamente uno trata de mejorar constantemente, pero la consistencia en siempre realizar un trabajo de calidad. Y para mí esa es la mejor estrategia que podemos tener y en la academia en sí. Entonces, bueno, pues hablamos de estrategia porque eso es lo que más necesitan, me explican sobre el tema de las revistas. Yo no sabía que habían tantos, 200 revistas o más parte de esta red. Increíble, ¿ok? Increíble. Entonces, y me han contado que la mayoría están recién partiendo, no cuentan con mucha indexación, ¿cierto? Y por lo tanto, y esto es, yo quería hacer algo muy práctico para ustedes y a la misma vez hacer algo muy transversal, porque yo sé que si tenemos distintos niveles de avance, de indexación, de procesos, tenemos distintas disciplinas también. Entonces, quería sacar el enfoque principal un poco de la indexación, porque como me explicó Anita, ustedes en la red tienen acceso a expertos en indexación, en WOS, indexación, en Scopus, ¿ok? Y seguramente ellos te van a decir todos los tips y consejos y estrategias, ¿cierto? Entonces quería sacar el enfoque un poco más de eso, quería sacar el enfoque de eso, ¿cierto? Y hablar sobre un tema que es muy transversal y que estamos trabajando, porque por fuera de la red también estamos asesorando otras revistas, algunas, por ejemplo, que ya tienen indexación WOS. Por ejemplo, hay una revista en la Católica, en la Pontificia, que es de agronomía, ya es WOS, ¿cierto? Pero tienen tremendos problemas con las submissions o los papers que no reciben tantos papers, ¿cierto? Es muy interesante. Entonces, ¿qué es algo o cuáles son
algunos objetivos o algunos, digamos, algunas estrategias que podemos trabajar todos y todas en cualquier nivel de revista, ¿ok? Que sea WOS, o sea, ya estamos trabajando con revistas bien indexadas y también instituciones, porque esto no es ajeno y esto es una cosa que, bueno, tiene toda una presentación casi aparte, pero las métricas de publicación científica son muy estandarizadas en cuanto a cómo nos evalúan si es revista científica, porque como ustedes saben, ¿cuál es el indicador principal de la calidad de la revista? El número de citaciones, ¿cierto? O sea, la citación es la base de todo, ¿cierto? Entonces, sacar el enfoque un poco de eso y decir, ok, en la práctica, cuando te dicen, ok, tu revista tiene que ser indexada o tu revista tiene que recibir más citas o publicar artículos de calidad o atraer, ¿cierto? Papers de calidad, que está obvio, o sea, yo podría haber hecho la presentación sobre eso porque está bastante obvio. Sin embargo, ok, en la práctica, ¿cómo lo vamos a hacer? Ok, y para mí y para todo lo que hemos hecho durante todos estos años, tiene que ver con dos cosas para comenzar. Uno es el posicionamiento, ¿cierto? ¿Cómo te posicionas? ¿Cierto? Y no estoy hablando de indexación, estoy hablando de posicionamiento web, ¿ok? Entonces, ¿cómo te posicionas en el web? ¿Ok? Y en segundo caso, y muy, digamos, en los talones de eso, tiene que ver con visibilidad, porque lo que ustedes más quieren es la visibilidad que cuando ponen palabras claves en los buscadores científicos, sobre todo en Google académico, por ejemplo, en Google normal, ¿cierto? Porque mucha gente todavía busca artículos científicos en Google académico y en google.com nomás, ¿cierto? Lo tenemos que tener claro que el nivel de usuario de la gente que van a buscar esta información no es tan complicada para siempre utilizar WOS, siempre utilizar Cielo, por ejemplo, que Cielo es un buscador terrible de información científica, casi no sirve, no lo ocupo, ¿cierto? Entonces, hablar de indexación en ese tema, si tú no eres WOS, en cuanto si tu revista no es Web of Science, ¿por qué vamos a hablar sobre cómo optimizar la búsqueda en Web of Science? ¿Cierto? Porque no te pertenece ese, o sea, no pertenece a esa base de datos. Y por lo tanto, ok, primero viene posicionamiento. Now, todo, y no quiero simplificar, y suena como una simplificación de este tema, pero es todo lo contrario. De hecho, estoy complicando el tema un poco, pero voy a tratar de simplificar la complicación. ¿Ok? Now, la optimización de búsqueda en cuanto a las revistas científicas es absolutamente fundamental y es la clave a la visibilidad. Now, ¿dónde tomamos consejos? Y la gente siempre me pregunta, oye, ¿cómo logras a publicar artículos científicos, ayudar a las revistas, seleccionar y tener visibilidad? ¿Cómo lo haces si tú eres de esta disciplina? ¿Cierto? Y la verdad, y ustedes también pueden, yo siempre digo, copien, por favor, copien mi modelo, copien lo que hago, está perfectamente bien. ¿Dónde saco esta información? De las mismas revistas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Willy, right, y los otros editoriales también. Por ejemplo, MDPI, todos conocemos MDPI, decimos ya, es un editorial medio depredador, ¿cierto? La gente está editando.
tengo clientes en otros países. Por ejemplo, tengo clientes en el BEAT, que no es el MIT, pero es el VIT, que es el Vellore Institute of Technology, en India. Y a esos académicos le dan una multa, le condenan el salario si publican en MDPI. Imagínate. Sin embargo, lo que sí podemos rescatar de toda la experiencia que hemos tenido con MDPI es que hacen un trabajo fenomenal en posicionamiento. Ahora, si ocupas Google en algunos temas, ¿cierto? Solo vas a encontrar MDPI, artículos de MDPI en los primeros resultados, ¿cierto? Y eso tiene que ver con una estrategia de posicionamiento web. ¿Ok? Voy a mostrar algunos ejemplos. ¿Ok? Now, como dice acá, Willy, el editorial, uno de los editoriales más grandes, ¿cierto? Hace todo lo posible para asegurarse de que todo el contenido de investigación sea visible y tenga un buen ranking en los resultados de búsqueda de Google y otros motores de búsqueda. ¿Ok? Fundamental. Y sí, ustedes lo pueden hacer porque hay algunas prácticas editoriales que se pueden traspasar, ¿cierto? A las líneas editoriales, a las normas, a las prácticas en sí de revisión, ¿ok? Y les voy a dar unos ejemplos, ¿ok? Now, les voy a dar 5 tips, all right? 5 tips para aumentar la visibilidad de los artículos y sus revistas, ¿ok? Now, primero, títulos de los artículos, all right? Y es algo que la gente siempre se ríe porque alguien te ha dicho, y esto es cuando la gente realmente se ríe, algún dinosaurio te ha dicho, no, las palabras claves del artículo no pueden ir en el título, right? Todos lo han escuchado, all right? Es totalmente falso y al revés, además, de cómo funciona un motor de búsqueda. ¿Ok? Now, esto es muy importante. ¿Ok? No lo puedo así enfatizar suficientemente, pero hay una jerarquía de información en el Internet, ¿ok? Una ontología. Y hay una tremenda diferencia, como ustedes pueden ver acá, ¿ok? En pequeños cambios de palabras. Por ejemplo, acá dice juvenil y hay 713,000 resultados. Y acá juveniles y hay 3 millones y tantos de resultados. ¿Ok? Now, ese es un pequeño ejemplo. Puedo jugar esto todo el día porque esto es lo que hago, right? Puedo dar cientos de miles de ejemplos así, ¿ok? Pero en la edición, revisión, ¿cierto? Observación de los artículos, es muy importante tomar estas cosas en cuenta, ¿cierto? Sugerir, por ejemplo, que el título está bien, pero ¿no sería una mejor palabra clave esta palabra? Y eso está perfectamente bien, ¿cierto? Eso es parte del proceso de revisión, ¿cierto? Entonces, muy, muy importante asegurar que las palabras claves aparecen en los títulos, que los títulos de los papers que aparecen, los artículos que publican, las palabras claves sean, ¿cierto?, totalmente coincididas con las palabras del título y que sean palabras que son realmente altamente buscadas. All right? Muy importante. Les estoy dando mis mejores tips, ¿eh? Holy cow. Voy a quemar un poco de tiempo para no llegar a 5, ¿eh? Y después me van a tener que pagar el quinto. ¿Eh? No. All right, now, esto es otro muy, muy importante, ¿ok? Porque si saquemos toda la parte de indexación, no estamos hablando de indexación, pero lo que sí es que
tú quieres que, y yo sé que la indexación está importante, pero esto es el escalón, cómo llegar ahí, ¿cierto? Entonces, en la práctica, ¿ok? Now, sin visibilidad, right? Si la gente no te puede encontrar, right? ¿Cómo te va a citar? ¿Ok? Now, si estás mal posicionado o si estás utilizando malas prácticas, o en realidad no son malas prácticas, son simplemente prácticas no capacitadas a veces, ¿ok? Pero además de las palabras claves, el título, ¿ok? De los artículos que sean palabras altamente buscadas, ¿ok? Hay un cierto orden en los abstracts, porque ustedes saben que los abstracts tienen una ponderación muy grande en los motores de búsqueda, ¿cierto? Entonces, el abstract tiene que ser construido, y esto es otra parte de las normas de las revistas, los procesos editoriales y de revisión de pares, right? Que sean optimizados los abstracts, right? Que contengan las palabras claves a lo largo del abstract. Y esto ayuda al motor de búsqueda a encontrar los artículos que están publicando y por lo tanto posicionarlos más alto en el motor de búsqueda. Now, esto es fundamental y puedo sacar cualquier ejemplo. Right? Y obviamente si ustedes me quieren contactar y hablar, vamos a hacer preguntas y todo, no hay problema. Ok, y aparte de eso voy a dejar mis datos de contacto, ustedes me pueden contactar, hacer preguntas. Ok, now, hay todo un tema que ustedes tienen que tener muy claro, que es el tema de los backlinks, los outbound links, ¿ok? Que backlinks son los enlaces que te apuntan a ti, ¿cierto? Y vamos a hablar sobre eso un poco más adelantito en la presentación, right? Cómo difundir y cómo hacer que tu enlace o la enlace de la revista aparezca en muchas partes, porque eso es fundamental también. No solamente bases de datos indexadas, pero en redes sociales, bueno, es parte de esta presentación, ¿ok? Pero dentro de los mismos artículos, si te das cuenta lo que hace MDPI, lo que hace Springer, lo que hace Elsevier, ¿ok? Es dentro de la misma, right? Dentro del mismo artículo, tú tienes links a las citaciones dentro del artículo, como por ejemplo donde dices Ramírez acá, te lleva a esa parte del artículo y viceversa, ¿ok? Y acá incluyen todos los links donde puedes encontrar el artículo, los links fuertes. View at Publisher, Crossref, View in Scopus, Google Scholar. ¿Ok? Y esto es para ayudar el posicionamiento web. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Ok? Porque esta es la forma que los motores de búsqueda te dan más ponderación y que tengas más visibilidad en cuanto a los resultados. ¿Ok? Hay toda una ciencia acá que obviamente requiere una explicación más técnica, pero les quería mostrar como digamos, los elementos más fundamentales para que lo tengan en cuenta. Y ahí podemos empezar a profundizar que sea necesario. ¿Ya? Algo que muchas personas no saben, ¿ok? Que los encabezados, ¿ok? De los mismos artículos tienen también una ponderación en los motores de búsqueda y tienen que tener una coherencia importante con las palabras claves
y con el título de los papers. ¿Ok? Eso es muy importante, ¿ok? Porque eso dice al motor de búsqueda que el artículo realmente es sobre lo que dice en el título y en el abstract. Right? Como que hace un proceso confirmatorio para el algoritmo. ¿Ok? Absolutamente fundamental. Y como les decía, estos son estas son estrategias que se pueden incorporar en los procesos editoriales, en los procesos de revisión de pares. Y por lo tanto, hay un beneficio para todos. O sea, hay un beneficio para los autores y hay un beneficio para ustedes también que están tratando de posicionar sus revistas, claramente. ¿Ok? All right, I love this. Ok, me encanta esto y me encantaría ver más de esto en las revistas regionales, porque a mí me encantan los graphical abstracts. De hecho, estoy haciendo uno para un cliente ahora. Tengo Canva Pro, ¿cierto? Y estoy utilizando esa cuenta de Canva Pro como loco. ¿Ok? No, para esta misma presentación. ¿Ok? Now, graphical abstracts. Otra parte de la línea editorial o de las políticas editoriales que muy importante considerar los graphical abstracts. ¿Ok? Graphical abstracts, las imágenes son ricas en metadata, ¿cierto? Muy importante. Y además son fácilmente compartibles en redes sociales y en todos tipos de medios de comunicación. Entonces, digo que si ustedes pueden empezar a requerir o solicitar graphical abstracts o resúmenes gráficos en sus revistas, es una tremenda ayuda. Y es genial también, ¿no? Es muy cool. Ya aquí hay papers de RCS, o sea, RCS, Royal Chemical Society. Ok. Now, datos bibliográficos. Y esto es hablando un poco más de acá sobre esta parte, como para expandir un poco más sobre eso y por qué esto es tan importante. Now, yo saqué esto de la misma página de Google Académico, all right, que dice una identificación incorrecta de los datos bibliográficos o las referencias perjudica a la indexación de la revista. Es posible que algunos documentos no se incluyan en absoluto, que otros se incluyan con nombres de autor o títulos incorrectos y que otros aparezcan en posiciones inferiores en los resultados de búsqueda, ya que sus datos bibliográficos incorrectos no coincidan con las referencias correctas de otros trabajos. ¿Ok? Now, visibilidad, porque indexación es una cosa, ¿cierto? Está bien. Todos necesitan indexarse en Cielo, Scopus, Web of Science, es Latin Index, estamos clarísimo, ¿ya? Pero ¿cómo crear esa inercia de citas y de envíos de gente de calidad que te quiere enviar el paper? Es a través de la visibilidad, ¿cierto? La visibilidad. Porque pueden imaginar que, por ejemplo, MDPI, y no me gusta utilizar el ejemplo, pero en términos de estrategia es uno de los mejores ejemplos que tenemos. ¿Ok? MDPI, saco un nuevo journal, ¿ya? Siendo MDPI, ¿ok? Luego, ¿right?
te quieren cobrar, te contactan y dicen, tenemos un nuevo journal, está indexado en Google Scholar y algunas bases de datos más. No son importantes, no son Scopus ni WAS, por ejemplo. Y te quieren cobrar más encima. ¿Ok? Now, ¿qué te ofrecen? ¿Por qué pagarías? Okay. Recién con un amigo acá en Temuco publicamos 2 artículos en una revista que es Springer, pero no está indexado todavía. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que nos ofrecen? Visibilidad. ¿Cierto? Somos open access, tenemos una política donde publicamos, no sé, en redes sociales, en medios tradicionales. ¿Ok? Entonces, imagínate todo ese negocio de la gente que está dispuesto a pagar, incluso un MDPI, un Springer, ¿ok? Solamente con la promesa de tener visibilidad. Porque para ellos, para mí, se traduce en citas. ¿Ok? Entonces, esta parte es fundamental, requiere una revisión muy, muy profunda en sus procesos y en la información que están publicando, ¿no? Now, English, ¿ok? Seguramente que te han dicho, all right, y el gringo te va a decir otra vez, right? Imagínate un gringo hablando de English, ¿ok? El gringo te va a decir otra vez. Now, simplemente si tú ves las métricas, y está obvio, todo está obvio, la diferencia entre los H5, ¿cierto? Que es cuántos artículos entre los últimos, entre los últimos 5 años, cuántos artículos tienen el mismo número de citas. Por ejemplo, Nature, ¿cierto? Tiene un promedio en los últimos 5 años de 488 artículos con por lo menos 488 citas. ¿Ok? Now, las mejores revistas en español, right, tienen 64 artículos en los últimos 5 años con 64 citas. ¿Ok? Es una diferencia bastante grande e importante para considerar. Entonces, el tema del inglés, right? 3 consideraciones. ¿Ya? Y obviamente, como siempre les digo, si quieren conversar esto en más detalle, por favor, hagan sus preguntas. ¿Ok? Now, consideraciones para indexarse por lo menos Cielo Scopus mínimo. Y en algunos más que estuve viendo, Latin Index. No sé si te piden resúmenes en inglés, pero mira, todos los artículos, absolutamente todos, y tiene que ser una política estandarizada. ¿Right? Todos los artículos deben tener sus respectivos títulos y abstracts en inglés. Fundamental. Y keywords, obviamente, y palabras clave. ¿Ok? El sitio de web de la revista tiene que tener 2 versiones, el español y el inglés. El nombre de la revista no, obviamente. Que me preguntan, ¿eso significa que tenemos que cambiar el nombre de la revista? No, claro que no. ¿Ok? Dame un segundito acá. Pum, pum, pum. Ok. Entonces, claro, sitio de web, 2 versiones. Y también yo sé que puede ser como un paso muy, muy, muy grande, pero considerar
o ver la posibilidad de aceptar artículos en inglés también. Ok, es un gran paso, pero es un paso importante para muchas revistas. Ok, now, yo sabía que iba a llegar como casi al final del tiempo con la pura visibilidad, okay, pero quería dar algunos consejos prácticos sobre internacionalización, que me encantaría hablar solamente sobre eso en alguna charlita para ustedes, que visibilidad tiene muchas cosas en común con internacionalización, ¿ok? Pero son dos temas apartes también. Comparten unos temas, pero son dos temas distintos. Y promoción, ¿ok? Porque promoción, aunque ustedes quizás no sepan, es igual de importante de la publicación, ¿ok? Y me duele decirlo, porque obviamente lo que queremos hacer siempre es de calidad, queremos aceptar artículos y atraer artículos de calidad, y eso está súper bien. O sea, podemos mantener ese estándar, pero tomar en cuenta también que la promoción también cobra muchísima relevancia, o más incluso que la publicación. Excelente ejemplo de lo que le estaba diciendo anteriormente sobre la revista de las ciencias agrarias de la Pontificia, ¿no? Excelente revista, está indexada en WOS, ¿cierto? Pero dicen, ¿cómo es que no nos envían trabajos? Promoción. Now, hay algunas cosas sobre promoción. All right. Tuve que hacerlo. All right. La gente lo odia a Donald Trump, pero tuve que ponerle. No hay mala publicidad en este. Esto es, okay, muy aplicable a este juego. Okay. Obviamente mala publicidad sería que tienes que retraer o sacar artículos, o que, no sé, estás en algún lío o problema ético con la revista. Obviamente esa es mala publicidad. Pero si estás en lo correcto, ok, si estás haciendo las cosas bien, right, nada éticamente mal, right, en realidad no hay mala publicidad, ok. Hoy en día requiere, y yo les puedo dar más links y más recursos sobre esto, ok, pero hoy en día ya la revista científica es un medio de comunicación y tiene que comportarse tal cual, ok. Esto es el uso de la internacionalización y la promoción. Es una presentación casi totalmente aparte, pero les puedo decir, okay, algún consejo práctico. All right. La revista, no solamente la red de revistas, veo que tiene sus redes sociales, se están armando, ok, pero cada revista, tal como tiene un comité editorial, tal como tiene editores asociados, tal como tiene un webmaster, algo que ve la parte del sitio de web, ok, tiene que tener redes sociales, y esas redes sociales tienen que ser activas, sobre todo en LinkedIn. Ok, hay estudios, no los voy a mostrar, pero hay estudios científicos que hablan sobre difusión de la ciencia. Es una ciencia, difusión de ciencia es una ciencia, ustedes lo saben, ¿cierto? Por eso están acá, right? Entonces, eso significa que esa ciencia tenemos que aprovecharla, right? Aprovechar todas las redes sociales, aprovechar todos los medios comunes. Ustedes saben que si ustedes pueden llegar con sus artículos que publican, llegan a los medios comunicacionales tradicionales, o sea, el Mercurio, la Tercera, ¿cierto?
que ellos publican ya en lenguaje normal, lo que ustedes publican en sus journals científicos y en el web hay el link al artículo y todo. Eso ayuda muchísimo en la visibilidad, porque lo que más necesitan es sus enlaces y sus sitios de web y sus artículos y los títulos que publican y sus call for papers. Okay, lo que más necesitan es promocionar eso. Okay, es igual de importante que el proceso editorial, es el proceso de promoción. Okay, y algunas personas probablemente dicen, oh, pero esa es una actitud muy marketero, ¿cierto? Siempre me dicen eso. Lo siento. Okay, la ciencia es una industria y esa industria tiene que divulgar, tiene que tener difusión y tiene que comportarse igual a cualquier otro medio de comunicación. Y ustedes saben que los medios de comunicación fuertes están en todos lados, los ves en todos lados, en Facebook, en Insta, en LinkedIn, right? Entonces la ciencia no es ajena de eso. Now, voy a dejar espacio para preguntas y dudas, comentarios, observaciones. Estoy muy emocionado y very happy. Estoy muy feliz para estar conversando estos temas con ustedes, porque yo siempre he creído mucho, bueno, cuando comencé quizás no creí mucho, pero yo siempre he creído mucho en la ciencia nacional y pienso que es fabuloso que por fin podemos conversar estos temas. Entonces, cualquier cosa, podemos colaborar, podemos hablar. No duden en simplemente hablarme por cualquier cosa. Y bueno, pues toda la disposición del mundo de posicionar las revistas nacionales, sobre todo de las universidades estatales, ¿no? Es un bonito proyecto, me encanta. Entonces, muchas gracias. Bienvenidas sus preguntas, sus observaciones y espero quizás hacer una parte 2, continuar con esto, porque hay mucho más por hablar. Entonces, muchas gracias y bueno, pues quiero escucharles. Mientras se animan a las preguntas, Ian, vamos a agradecerte nuevamente la participación, la presencia, un tema muy interesante. Quedamos con gusto a poco, yo creo. Hay mucha información más que nos gustaría y ahí aparece la primera pregunta. Te dejo, Daniel. Adelante, te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ya. Ian, una consulta respecto en particular a redes sociales. Hace un tiempo fui a una charla donde también mencionaban que YouTube está teniendo mucho peso precisamente en visibilidad y backlink. Entendemos nosotros desde la revista, a todos estos de la revista Perspectivas de la Comunicación de la UFRO, entendemos Okay. nosotros que Twitter X está teniendo cada vez menos peso. Entonces te quería preguntar Claro. tu mirada sobre el panorama actual. En este momento, ¿a qué redes, Ajá. no sé, 2 o 3 ojalá, a las que más esfuerzo tendríamos que dedicarnos? Ok. YouTube, como dices, ¿cierto? Si puedes tener un canal o algo que está activo en YouTube, definitivamente. Y con un título medio cool, ¿no? Segundo, LinkedIn. Ok, LinkedIn. LinkedIn está siempre tratando de posicionarse como una red social importante, entonces ellos son muy activos en posicionar el contenido y hacer llegar el contenido a las personas indicadas, ¿cierto? Y en tercer lugar, bueno, Twitter está bien, porque siempre están diciendo Twitter para académicos, entonces ahí le pondría Twitter casi tercero, pero, ok, y lo que realmente
lo que realmente pienso que es buena estrategia es publicidad en Insta, right? Si tú tiras, por ejemplo, 20,000 pesos a un video, por ejemplo, que, como has dicho, los videos siempre están más y más alto en la visibilidad web, right? Si tú tiras un video a Insta y lo das 20,000 pesos de promoción, igual pega bastante. Entonces, pero claro, YouTube sí o sí, sí, sobre todo la consistencia. Si puedes hacer algo, no sé, 2 veces al mes o mensual incluso, right? Muy importante, siempre contenido. En posicionamiento siempre decimos el contenido manda, ¿cierto? Mientras más, mejor. Que sea de calidad, obviamente, pero mientras más contenido que tú puedes generar, mejor. Entonces sería YouTube, LinkedIn, por supuesto, y ahí un empate entre Twitter y publicidad pagada por Instagram, que ha funcionado súper bien. Ian, en el chat nos dejan una pregunta que continúa con la que acabas de responder. Jerome, desde la Universidad de Tarapacá, nos pregunta, ¿cómo sugieres promocionar un canal de YouTube? ¿Videos de 20 minutos o más? Ok, excelente pregunta. Now, eso depende mucho en tu estrategia comunicacional, ¿cierto? Por ejemplo, si tú quieres impulsar tráfico a tus artículos que la revista publica, ¿cierto? O simplemente quieres, por ejemplo, difundir de forma masiva la revista a personas no expertas, ¿cierto? Now, personas no expertas, right? Sabemos que digamos, attention span, ¿cierto? El tiempo de atención muy corto, ¿cierto? En el tiempo que... Entonces, si la idea es masificación, ok, quiero que mucha gente vea esto. Videos cortos, reels, shorts, ¿cierto? Ahora, si tu público objetivo es más expertos, ¿cierto? Yo quiero que la gente experta me encuentre, me cite, colabore. Claro, cosas más informacionales. Por ejemplo, yo siempre ocupo el webinar, como estamos haciendo ahora. Pero el webinar donde invito a un experto, una experta, le hago un par de preguntas, ¿cierto? Y hago eso porque me da un público muy dirigido, ¿cierto? Entonces las personas, claro, que se conectan, no sé, ahora, por ejemplo, ya hemos estado conectados 1 hora, todavía se mantiene el número de participantes, ¿cierto? Entonces, significa que está interesante, ¿cierto? Entonces, claro, en resumen, masificación cortito, ¿right? Público más dirigido, más experto, más indicado, cosas más largas, ¿cierto? Que crean algún valor, que entregan información, cosas así. Muchas gracias, Ian. Tenemos otro mensaje aquí en el chat. Bruno Contreras nos dice que él colabora en el equipo editor de una publicación en lengua ladina y solo nos ven los hablantes en esta lengua, dice. A pesar de tener abstracts en inglés, ¿qué nos sugieres? ¿Nos falta visibilidad y alguna estrategia para lograr difusión? Interesante, porque es muy nicho, ¿ok? Now, eso, ok, tiene que ver mucho con el posicionamiento primero, ¿cierto? Y en segundo lugar, claro, con la difusión en redes, porque sobre todo cuando tienes un tema muy nicho, necesitas conducir tráfico y digamos, vistas hacia ese tema,
¿cierto? Como para crear interés en el tema, ¿no? Un ejemplo, no, el suyo es bastante nicho, ¿ok? Y eso es bueno, eso es muy bueno, ¿ok? Porque tienes, ¿y por qué es bueno? ¿Ok? Porque tienes la oportunidad de crear un medio de un público experto muy exclusivo, ¿ok? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Ahora, ¿cómo llegas a ese público? Va a ser una estrategia muy dirigida en cuanto a cómo, ¿cierto? Van a cazar, ¿right? Básicamente cazar como una casa, ¿cierto? ¿Cómo van a cazar la gente específica que ustedes quieren que publiquen en su revista? Entonces, su estrategia comunicacional tiene que ser uno para conducir o para drive traffic o drive personas vistas a lo que estás haciendo para crear conciencia sobre el tema. Y en segundo lugar, la estrategia dirigida a ciertas personas y tu público reducido, experto, exclusivo, que vas a querer que publiquen en sus revistas. Y a través, obviamente, de sus redes, ¿right? Masifican o difunden los trabajos, ¿cierto? Porque si tú tienes un público nicho, elite, digamos, ¿right? Ellos también, todo lo que ellos hacen es relevante en el área y todos lo ven. Entonces, tu estrategia tiene mucho que ver con ver cuáles son esas personas indicadas y tratar de que ellos sean colaboradores, autores o editores en esa revista. Maravilloso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Este es el momento. De lo contrario, ya vamos a comenzar a cerrar. Agradecer nuevamente a Ian por su presencia, por toda la información que nos entregó el día de hoy. Como decíamos hace unos minutos, creo que hablo por todos cuando digo que quedamos con gustito a poco. Falta desarrollar más en esta conversación. Voy a aprovechar también para dejar los invitados a todos y a todas. Agosto se nos viene cargado de mucha información. Vamos a tener diferentes talleres y foros para los miembros de la red, así que vamos a estar compartiendo con ustedes semana a semana las invitaciones. Invitarlos también a que visiten todas nuestras redes sociales. Estamos activos en YouTube, en Instagram, en LinkedIn, así que los esperamos por allí para que vayan informándose de todo lo que tenemos preparado. Muchísimas gracias por su presencia, por sus preguntas y su participación. Ian, un gusto tenerte. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias a ti, Águeda. Y estén todos muy bien. Que tengan buena tarde. Chao, thanks, Águeda. See ya. Thank you. Chao, Bye. gracias. Gracias. Chao. Bye. Ciao. Thanks.